El autismo es una forma de experimentar el mundo y su impacto no solo recae en quien lo vive, sino en toda la familia. Recibir un diagnóstico de este tipo puede despertar dudas, miedos y muchas preguntas. Adaptarse a esta nueva realidad toma tiempo, pero comprender el autismo es el primer paso para brindar el apoyo que necesitan los afectados. Desde la infancia, es fundamental establecer rutinas, comprender las necesidades y adaptar la comunicación para fortalecer la convivencia. Acompañar este crecimiento implica paciencia y la construcción de un entorno donde la persona con el trastorno del espectro autista se desarrolle con seguridad y confianza. La inclusión empieza en casa, pero se extiende a escuela, trabajo y comunidad. Cuando se cuenta con orientación y recursos adecuados, se generan oportunidades para que la persona con este trastorno alcance autonomía social. El autismo no es un camino que se recorre en solitario. Cada familia encuentra sus propias formas de adaptarse, aprender y acompañar. Construir espacios más inclusivos es una tarea compartida para que los afectados puedan vivir con seguridad y mejores oportunidades. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto darle la bienvenida esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Hoy vamos a hablar de lo que sucede cuando en casa de repente tenemos el diagnóstico de un hijo, una hija, que está en el espectro autista. ¿Qué significa esto? ¿Cómo cambia la vida de esa familia? A partir de ese momento, ¿cómo va a ser el acompañamiento de ese hijo? De todo esto queremos platicar el día de hoy, porque a veces entendemos poco o entendemos mal de lo que se tratan este tipo de padecimientos. Por eso hoy la invitamos a que nos acompañe, a que si usted ha tenido a un familiar cercano que ha tenido o que ha estado en este espectro autista, pues nos cuente cómo ha sido su experiencia, nos platique, nos comente y sobre todo, si tiene dudas, que participe con nosotros, que nos pregunte para que nuestros especialistas le puedan contestar todas esas dudas que quizás se tienen con respecto a este tema. Por lo pronto me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Iniciamos nuestro programa y saludando, por supuesto, a Azucena Celis. ¿Cómo estás, Azu? Hola, Marisa, muy bien. Aquí ya listísimos todos, completamente en vivo en las redes sociales de Diálogos en Confianza. Recuerde que puede escribirnos a través de Facebook Live y a través de YouTube Live. Y pues cuéntenos cómo tiene usted esta experiencia en casa o si tiene un caso cercano o usted mismo cómo lo ha vivido, si está dentro del espectro autista. Y recuerde también que esto solamente lo diagnostican profesionales, no crea que se lo va a diagnosticar la vecina, la cuñada, la abuelita. Así es que quédese en el programa porque los especialistas le van a explicar todo esto. También nos puede marcar al 55 51 66 40 00 y arrancamos, Marisa. Así es, muchas gracias. Y saludamos a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana. Hoy están con nosotros Magdalena Alejo, quien está en este momento, y en un ratito más estarán también aquí Lía Vadillo y Jimena Raya participando en nuestro programa. Y déjeme presentarle de una vez a nuestros especialistas. Hoy está con nosotros Cristian Rodríguez Domínguez. Él es psicólogo de Asperger Autismo México. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Nos acompaña también la doctora Patricia Zabaleta Ramírez. Ella es psiquiatra y psiquiatra infantil del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Bienvenida, gracias, Patricia. Muchas gracias. También saludamos el día de hoy a Judith Ballard Martínez. Ella es directora general de DOMUS, Instituto de Autismo, psicóloga en maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Bienvenida. Gracias, buen día. Muchas gracias. Y también está hoy con nosotros Alejandra Galeana García. Ella es neuropsicóloga, docente posgrado del FES Zaragoza, psicóloga clínica en servicios de salud pública de la Ciudad de México. Alejandra, bienvenida. Gracias por estar aquí. Bueno, y como les decía al principio, a veces no sabemos mucho o no sabemos nada. Y no solamente si pues hay alguien cercano a nosotros, pero a veces, ¿qué pasa si de repente topamos en la vida con alguien que tiene o que está en este espectro autista? ¿Cómo se trata a una persona
así, qué implicaciones tiene, cómo es la vida de estas personas. Todo eso es lo que queremos entender el día de hoy. Y yo empezaría preguntándoles, ¿por qué se dice que es una persona que está en el espectro autista? ¿Por qué ya no se dice es autista? Hay diferentes formas, digo, depende también mucho a quién se consulta, hay como mucho debate respecto a ello. Creo que la manera más neutral de referirse es que está dentro del espectro autista. Se trata de evitar la patología de la persona, o sea, buscar como estas cosas de infantilizar o pensar que no tiene como ciertas capacidades a priori, depende un poquito como de cada caso, pero justamente la idea es evitar que haya esta concepción de enfermedad, de algo negativo, algo... ¿Y espectro quiere decir que es amplio? Ajá. Sí, sí. Cuando hablamos de un espectro, hablamos de una gran variedad en las manifestaciones clínicas. Hay distintos niveles de severidad dentro del espectro del autismo y distintas intensidades en las manifestaciones clínicas. Dentro del espectro tenemos varias categorías que antes se denominaban como Asperger, autismo, trastorno generalizado del desarrollo. Hoy esos tres están dentro de esta categoría y más bien agrupamos por niveles de severidad. Ok. Pues bueno, el trastorno del espectro autista justamente lo que hace es englobar varios trastornos en donde principalmente hay, por así decir, 3 ejes principales, ¿no? Que es las dificultades en la comunicación social, las dificultades también en esta parte de la interacción también que puede haber con las personas. ¿Qué dificultades puede hacer? Pues a lo mejor el poder tener contacto visual, por ejemplo, el también poder tener a lo mejor una conversación de manera en algún momento fluida, incluso en donde haya interpretación de gestos, por ejemplo, ¿no? Y otro de los ejes principales tiene que ver en la restricción o dificultades que puede haber en los comportamientos a veces repetitivos, que en muchas ocasiones nosotros llamamos estereotipias, ¿no? Y este tipo son a veces comportamientos que pueden ser repetitivos y que en muchas ocasiones pueden deteriorar a veces el funcionamiento de las personas a nivel social. Como bien decía de este lado la doctora, justamente pues el espectro autista engloba varios síntomas y es una variabilidad, o sea, en cada persona va siendo diferente, incluso la intensidad también, ¿no? Pero por eso es difícil, ¿no? Exacto, en muchas ocasiones puede ser incluso hasta difícil el diagnóstico por esta variabilidad en la sintomatología, pero también en la intensidad. En algunas ocasiones puede afectar más la interacción social, en otras ocasiones puede ser más la cuestión de la conducta, pero ahora sí que incluso tanto el diagnóstico como también la misma intervención tiene que ser personalizada. Y por eso se llama espectro, porque puede ir desde algo muy funcional hasta algo que puede incluso afectar bastante el día a día de las personas, la interacción incluso. ¿Cómo se va dando uno cuenta de que tu bebé puede tener o puede estar dentro de este espectro? Pues la verdad es que es muy complejo, ¿no? Porque es aparentemente invisible, sobre todo al principio. Sí. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por la respuesta social del bebé. Aunque puede confundirse como con el proceso de neurodesarrollo normal. Sí. Empieza a haber algunos indicadores que cuando ya por ahí de los 1.5 años, 2 años, en donde los requerimientos de interacción y las exigencias sociales hacen evidente que algo no está funcionando bien en el niño, y nos vamos un poquito hacia atrás, nos vamos a dar cuenta desde que a veces muy temprana edad hay algunos indicadores. Algunos ¿Cómo, por de ellos ejemplo? Es esta comunicación triangular, ¿no? Como que no, o sea, no reacciona, no responde, pero si empezamos a bajarnos al nivel de donde está su proceso de desarrollo, el niño va a poder ir desarrollando y regularizando estos grandes temas que implican esto y la comunicación que tiene que ver con que empiezan a hablar,
pero a veces no hay esta intención comunicativa. Entonces, no Eso solo es ahorita el vamos lenguaje, a- sino también cómo se comunica. Vamos a profundizar en ello también. Fíjate, Marisa, que tenemos una cápsula preparada. Hicimos una entrevista con Roberto Rosales, él es neuropediatra, y aquí él nos explica justamente la clasificación de los niveles dentro del trastorno del espectro autista. Vamos a escucharlo. El trastorno de espectro autista se puede clasificar en 3 diferentes niveles. Puede ser nivel 1, son síntomas leves. Nivel 2 es un paciente que de igual manera requiere apoyo. Y nivel 3, los síntomas son mucho más severos y son más intensos. El síndrome de Asperger se incorporó a la clasificación del DSM-5 por la Academia Americana de Psiquiatría dentro del trastorno de espectro autista. Anteriormente se clasificaba en la Academia Americana de Psiquiatría el síndrome de Asperger como un trastorno diferente al de espectro autista. A partir del 2013 se actualizó la guía americana de psiquiatría, que es el DSM-5, el cual actualizó el término síndrome de Asperger y lo cambió actualmente por trastorno de espectro autista. El trastorno de espectro autista es un diagnóstico, se hace completamente clínico, se hace a través de una entrevista. Hay algunas herramientas que ocupamos a nivel internacional, que es pruebas A2, pruebas ADIR, las cuales el objetivo es identificar desde muy temprana edad, empezar a identificar síntomas que nos hagan sospechar de este trastorno, para empezar de una manera muy integral y muy tempranamente las intervenciones. Sí, el tiempo no hay exactamente un tiempo determinado porque el desarrollo psicomotor de los pequeños va cambiando en el tiempo. Y si empezamos a hacer intervenciones, estos síntomas se pueden ir disminuyendo. De hecho, las pruebas, sí, tanto las pruebas ADIR y a prueba A22 ya tienen sus tiempos y sus oportunidades para ir identificando el trastorno espectro autista. El trastorno espectro autista en muchas ocasiones se vuelve un diagnóstico muy complejo desde que empezamos a darle información a los papás. Se recibe la noticia, en algunos casos es como muy fuerte, y en este caso como personal de salud, como neurólogo pediatra, tenemos que ser bien empáticos con los papás, porque le estamos dando un diagnóstico de un pequeño que muchas veces recibimos lo que es la negación. En ese sentido, tener un pequeñito con trastorno espectro autista requiere muchísimo apoyo de toda la familia, no solamente de papá, mamá, sino con todas las personas, toda la familia con los que se rodea el pequeño. Y sí, es algo que va a requerir mucha paciencia, constancia y sobre todo empezar las intervenciones. Recuerde que es muy importante, si logramos identificar algún síntoma o si sentimos que nuestro pequeño, su desarrollo psicomotor no es el adecuado, lo mejor que podemos hacer es buscar la ayuda de un profesional. Te aconsejo que revises con tu pediatra o tu neurólogo pediatra de tu confianza ante cualquier duda o alguna bandera roja o rasgos que identifiques en tu pequeño. No intentes dar un diagnóstico sin antes previo una valoración de un especialista. Muchas gracias al neuropediatra por esta entrevista. Y bueno, les quiero compartir un par de comentarios que ya están llegando. Tenemos aquí a María, nos dice cómo identificar este trastorno. Regresando de la pausa. Roberto Piña López desapareció en la calle Tercera Cerrada de Galeana, Colonia San Miguel Amantla, Azcapotzalco, Ciudad de México, el 23 de julio de 2024. Celestino Velázquez Rojas desapareció en San Juan Acosac, Los Reyes de Juárez, Puebla, el 6 de abril de 2022. Fiscalía General de la República. Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar, de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde. Sistemas innovadores que mejoran el mundo. Estamos viviendo una auténtica revolución tecnológica. Esto es el resultado de todo el conocimiento construido y la combinación de varias tecnologías. Diagnósticos oportunos de enfermedades,
Optimización de los recursos naturales. Las aplicaciones de la inteligencia artificial están acelerando la tecnología. Factor Ciencia, martes, 18:30 horas. Aún quedan vestigios de una de las ciudades más importantes de la era prehispánica, una civilización de la que aún quedan las ruinas de sus templos, espléndidas esculturas, algunos de sus lagos que se están recuperando. En este lugar se ha de edificar la famosa ciudad que ha de ser reina y señora de todas las demás. Conmemoraciones, Tenochtitlán, la gran civilización, martes, 20 horas. Conoce el lado más humano de las mujeres que transformaron la visión del arte y la cultura en México y el mundo. Trabajé tanto como pude, amé tanto como pude. Y decidí que se valía descansar. Relatos de mujeres. Miroslava Stern. Miércoles, 23:30 horas. Identificar el espectro autista a tiempo permite brindar acompañamiento a niñas, niños y a sus familias. Con una detección temprana, es posible impulsar su desarrollo y ofrecerles un entorno donde se sientan comprendidos. Pues muchas gracias al doctor Rosales por explicarnos, ¿no?, todas estas diferentes etapas y grados, si es que así se puede decir, en las que se puede estar en el espectro autista. Estoy segura que hay muchas personas adultas que después de que entendamos entre todos cómo podemos darnos cuenta que conocemos y que seguramente están en ese espectro autista. Hay personas, estábamos comentando aquí y ahorita lo vamos a retomar, que ni siquiera se dan cuenta, son tan funcionales que no se dan cuenta y que se diagnostican muchísimo tiempo después. ¿Este diagnóstico tardío afecta en algo o no afecta? O sea, ¿sí es importante detectar esto muy pronto? ¿Sí cambia, digamos? Sí. A ver. Sí, súper importante esto que acabas de mencionar. Los estudios clínicos lo que nos dicen es que un factor de buen pronóstico, un predictor de ganancias en el desarrollo tanto cognitivo como social, como del lenguaje, es iniciar las intervenciones de manera temprana. ¿Y qué es temprano? Tan temprano como antes de los 3 años de edad. Wow. Entre más temprano se empiece la intervención, las ganancias son mayores. Hay que recordar que entre los 0 y los 5 años de edad, el cerebro está completamente... es un cerebro que está aprendiendo todo el tiempo. Digo, siempre aprendemos, ¿no? Pero entre los 0 y los 5 años de edad, el niño, el bebé, el preescolar, aprende de cada experiencia, de cada momento que está explorando, que está conociendo, que está escuchando, que estamos estimulando todo el tiempo. Todas las áreas del desarrollo las estamos estimulando, la comunicación, lo social, lo cognitivo. Entonces, entre más temprano sea el diagnóstico y más temprano se inicie una intervención adecuada, esto va a mejorar el pronóstico del menor. Claro. Y bueno, pues justamente en este mismo sentido, como dice la doctora, primero tenemos que entender que el ser humano es social. O sea, realmente en este sentido, prácticamente nacimos para poder, el poder convivir con nuestro entorno y el poder socializar con las demás personas. Entonces, desde que un pequeñito nace, empiezan a haber incluso indicios de esta voluntad para querer interactuar con los demás. Y una de las preguntas que venían en el justamente del público era cómo se puede identificar, ¿no? Y una de las maneras es, incluso uno de los hitos del desarrollo es la sonrisa. Cuando estamos con el bebé y desde que es pequeño empieza a sonreír. Y el querer tener contacto visual con la mamá, la sonrisa que quiera tener, incluso es una manera de voluntad para querer interaccionar con su medio social, ¿no?
Otro, incluso también esta sonrisa se da en los primeros meses de vida. Sí. El contacto visual también es algo que se da en los primeros meses de vida. Otra de las cosas es que en los primeros 12 meses de nacido, este bebé también va a empezar a querer hacer balbuceos, ¿no? Hacer ciertos sonidos de alguna manera para quererse comunicar de lo que quiere, ¿no? Entonces, en algunos niños autistas puede que a este tipo de comunicación no se esté dando tanto, ¿no? Porque no tienen tanto esta intención comunicativa. Entonces, los balbuceos... Dicen, es que mi hijo o mi hija es muy tranquila, no da lata. Claro. En la parte, por ejemplo, incluso de la emocional, esta regulación también, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso cuando tiene hambre, el llanto es finalmente también un acto evolutivo del ser humano, ¿no? O sea, es la manera de poder decir, tengo hambre, me duele aquí, ¿no? Y entonces puede ser que este tipo de cosas a lo mejor no se estén marcando de manera adecuada en los niños, ¿no? Ya incluso si nos vamos más adelante, pudiera haber, por ejemplo, entre los 24 meses más o menos, que a lo mejor podamos ver que hasta hay este retraso motor, quizás para poder caminar, que son los menos casos también posibles, pero también hay. Obviamente también a los 24 meses ya el bebé en teoría debería decir frases pequeñas o palabras sueltas, ¿no? Como mamá, papá, oso quizás, y a lo mejor ya hasta decir quiero pan, y entonces en ese sentido ese tipo ya de palabras no van a estar en algún momento en este tipo de pequeños, ¿no? Incluso también si nos vamos hacia el área preescolar, van a ser niños que en algún momento tiendan a ser a veces en la interacción incluso agresivos o que se aíslen también, ¿no? Que tengan esta focalización o hiperatención en ciertos objetos, ¿no? Que a lo mejor, o sea, el clásico, que les puedes comprar un juguete hasta carísimo y entonces resulta que se terminan quedando con el conito del papel y con eso se quedan y se quedan y se quedan, ¿no? Entonces son como pequeños indicios que se pueden dar, que vuelvo a insistir, tienen que ver más en la parte social, en la interacción y esta hiperfocalización. Fíjate, tenemos una pregunta, nos llegó una llamada respecto a lo que estás diciendo y nos dicen, mi nieto de 7 años lo llevamos con el médico y con el neurólogo, pero no nos dicen que tiene autismo. Él solo dice 2 palabras, ya tiene 7 años. No habla, no se comunica verbalmente. Él va a la escuela, sabe qué hacer, qué no hacer, pero no habla. ¿Esto puede ser autismo? Puede ser, claro. Un niño que no ha desarrollado el lenguaje y que no comunica es un diagnóstico a descartar. Sí. Pero también hay otros problemas del neurodesarrollo, ¿no? O sea, también tenemos el trastorno del desarrollo intelectual o lo que antes se conocía como discapacidad intelectual, que es algo que tendríamos que explorar. Tendríamos que buscar también algún síndrome genético asociado en este niño. Lo que haría la diferencia con otros problemas del neurodesarrollo es que en el caso del espectro autista, además de que está afectada la comunicación, como lo dijeron, también está esta conducta repetitiva, que creo que no ha quedado todavía no hemos hecho tanto hincapié, pero la conducta repetitiva se puede ver en varias áreas. Uno, en el lenguaje, vocalizaciones repetitivas, no necesariamente, aunque el niño no sea verbal, puede ser que tenga vocalizaciones repetitivas. 2, juego repetitivo, alinear, apilar, clasificar, ordenar, ¿sí? 3, movimientos repetitivos, movimientos estereotipados, ¿no? Que generalmente son de la línea media, ¿no? Que llamamos estereotipias, que hacen movimientos con las manos, ¿no? Generalmente asociados a la emoción, si están muy contentos, como una especie de aleteo, ¿no? Y 4, hiper o hiposensibilidad sensorial, que esto tiene que ver con una alta sensibilidad, puede ser a los ruidos, una alta hipersensibilidad gustativa, olfativa, ¿no? O al contrario, ¿no? Hiposensibilidad, que necesiten producir continuamente mucho sonidos para estimularse, que presten atención a las luces, a los foquitos de Navidad de manera constante, ¿no? Que olfateen los juguetes, que chupen los juguetes, que olfateen a las personas, que laman a las personas. Toda esa es la parte sensorial. Entonces son esos 4 aspectos que tenemos que buscar cuando tenemos una persona que no está desarrollando
desarrollando el lenguaje y que ya exploramos la parte social, tenemos que también buscar intencionadamente estas alteraciones. Okay. Déjenme presentarles, tenemos una historia, el testimonio de Andrea. Ella es mamá de un hijo que está en este espectro autista y ella nos cuenta cómo pudo detectar, cuáles fueron los primeros indicios que la hicieron saber que algo no estaba bien. Vamos a ver qué nos cuenta. Mi familia está conformada por mis 2 hijos, un adolescente de 18 años, León de 6, mi esposo, yo y tenemos una mascota. Yo les quiero platicar de León. Mi pequeño es autista, tiene 6 años. Vivir la vida con un hijo autista es completamente diferente. Todos los días son inciertos, no hay un día igual. Por ejemplo, mi pequeño tiene desafíos. Actualmente tiene desafíos con el color rojo. Es hipersensible visual y auditivo. Sobre la alimentación, no le gustan mucho los ruidos, entonces al salir nos enfrentamos a diferentes desafíos. Yo me di cuenta que León era autista porque mi niño es un niño pandemia. No había terapias, no había doctores presenciales y entonces empecé a investigar. Todos me decían que era porque estábamos en el encierro. Cuando terminó la pandemia, lo llevamos con una neuróloga, le hicieron electroencefalograma, le hicieron tamiz auditivo y nos mandaron con una neuropsicóloga, en donde todos esos estudios nos dicen que, bueno, sí, León es autista. Me di cuenta desde pequeño algunas características. Por ejemplo, empezó a dejar de comer algunos alimentos, le hablamos por su nombre y no volteaba. Tenía muy poco contacto visual, aleteaba cuando se emocionaba, saltaba, hacía ruiditos como y cuando él empezaba a caminar, giraba, daba muchas vueltas. También nos dijo un especialista que tenía bajo tono, es decir, se tardó más de lo normal en sentarse y más de lo normal en caminar. Esas fueron algunas características que me hicieron acudir a un especialista. Cuando me dicen que León es autista, pues yo ya tenía yo sabía que me iban a decir que era autista, pero cuando me lo dice ya un profesional, a partir de ahí mi vida y la vida de la familia cambia por completo. Sí afecta, porque generalmente los papás, antes de que nazca nuestro hijo, decimos, va a ir en esta escuela, lo vamos a llevar al fútbol porque nos gusta el fútbol, lo vamos a llevar a estas clases, va a ir aquí, lo vamos a llevar allá. Y cuando es autista te das cuenta que no, que tu vida va a ser completamente diferente. En lugar del fútbol probablemente lo vas a llevar a terapias. Entonces sí es un duelo, sí hay un duelo como mamá, sí hay un duelo como papá y pues probablemente después de que te preocupas te tienes que ocupar. Muchas gracias por este testimonio, gracias por compartirlo con nosotros. Y efectivamente, yo creo que, bueno, necesitamos platicar acerca de cómo se da un diagnóstico así y cómo lo reciben los papás. Qué difícil, ¿no? Qué duro. Pues yo creo que el ejemplo de Andrea, ¿se llama? Andrea, nos marca claramente cómo estos procesos. Son los papás los que generalmente empiezan a identificar estas cuestiones peculiares en sus hijos y son los que buscan el diagnóstico. Desafortunadamente, algunos pediatras o algunos profesionales de la salud que no están muy familiarizados, los ven como corriendo y haciendo, y dicen, no, espérese, entonces va postergando este momento del diagnóstico. Pero cuando llegan con gente que razonablemente tiene ya toda esta información, van a recibir el diagnóstico. Generalmente se recibe en la infancia, pero como estábamos conversando, también hay personas y niños y jóvenes que pasan su primera etapa de desarrollo, cursan las escuelas y no son identificados. También las niñas. Y las niñas tienen un proceso en donde hay un camuflaje, hay como una capacidad de ir ajustándose que todavía lo hace más difícil. Entonces, pero en cualquier momento, cuando alguien está buscando la respuesta, la tiene que seguir buscando y la va a encontrar. Hoy en día la va a encontrar. Exacto, hoy hay más oportunidades. Así es. Déjame nada más retomar un poco esto. ¿A ti te ha tocado dar ese diagnóstico, hablar con los padres? Claro. ¿Cómo lo has hecho?
Sí, por supuesto. Es parte de mi quehacer cotidiano. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, primero, en efecto, hay que tener muchísima empatía con la madre o con los familiares en el momento de dar el diagnóstico, porque no es un diagnóstico sencillo, no es un diagnóstico, un diagnóstico que implica un pronóstico de por vida. Es un diagnóstico que se va a dar, no se quita. El autismo no desaparece, el autismo va a estar allí presente, va a implicar retos a lo largo de las distintas etapas del desarrollo. Algo muy importante, dar el diagnóstico no es para, es decir, no tiene que ser una catástrofe, no tiene que ser catastrófico, no tiene que ser desahuciar a la familia. Sí. O sea, no decimos, tiene autismo y ni modo, lléveselo a su casa, no hay nada que hacer, lo siento mucho. No, ya no, hoy no. Eso podía pasar hace 30 años, cuando la ciencia todavía no tenía, ¿no? Pero las personas que están formadas, ¿no? En esta área de especialización que tiene que ver con el autismo, por supuesto que sabemos que hay oportunidades de mejorar, ¿no? Siempre va a haber, independientemente del momento en el que se dé el diagnóstico, siempre va a haber algo que podemos mejorar en este niño, en este adolescente o incluso en los adultos. Pero es muy importante no solo hablarle a los papás de lo que su hijo no está haciendo, sino también de lo que sí está haciendo. Y de lo que sí puede hacer. Claro, porque muchas veces solo nos enfocamos en, pues no habla, no mira, no socializa, no, sí, pero hace también otras cosas, ¿no? Sí. Esa es la heterogeneidad del espectro autista. Incluso hay niños que tienen áreas fuertes, ¿no? Claro. Que tienen una capacidad de memoria visual, fortalezas. ¿no? Hay fortalezas también de esto dentro de su perfil del desarrollo. El otro día fui a una escuela y era un evento escolar y estaba una niña que está en el espectro autista que no habla, no voltea, no se relaciona con nadie, no tiene amiguitas ni amiguitos, pero toca el piano que de una manera magistral, impresionante. Es que una de las fortalezas justamente es que a veces la hiperfocalización en cosas, la hiperatención, hace a que se vuelvan buenos en cosas, ¿no? Sí. Y justamente con esta parte que decíamos del diagnóstico, la verdad es que sí es muy importante porque desafortunadamente en nuestro país el promedio está que para poder dar el diagnóstico de un trastorno en salud mental puede ser hasta 13 años o más de 13 años para que se pueda dar ese diagnóstico. Y obviamente, entre más se pueda dar tempranamente, mucho mejor. Una de las principales cuestiones que puede preocupar a los padres en el momento en el que reciben el diagnóstico es, lo primero es porque obviamente se rompe la expectativa de lo que ellos pensaban que iba a ser el tener un hijo, ¿no? El cómo ellos habían idealizado esta manera. Entonces, en el momento en el que se da este diagnóstico, ellos piensan de alguna manera, y hasta cierto punto es cierto, esta expectativa se rompe. Luego la preocupación por la parte del futuro, ¿qué va a pasar con este pequeñito, no? Así es. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresando tenemos la segunda parte de la entrevista con Andrea y su hijo Leo. No se vaya. Saber que un integrante vive con el trastorno del espectro autista genera cambios importantes en la familia. Es normal sentir incertidumbre, pero contar con información y apoyo puede hacer que este proceso sea más llevadero. Alfonso Saleta Hernández desapareció en la calle Sonora, Colonia Obrera, Tampico, Tamaulipas, el 18 de junio de 2014. Rodolfo Ramírez Mendieta desapareció en la calle Sonora, Colonia Obrera, Tampico, Tamaulipas, el 18 de junio de 2014. Fiscalía General de la República. Respira y revitaliza tus niveles de energía. Siéntete en equilibrio. Vive en plenitud. Se puede aprender a envejecer. Estoy segura que las siguientes generaciones vivirán mejor esta etapa de la vida. Aprender a envejecer. Lunes a jueves, 11:30 horas. Domingo, 11 horas. Esta semana en De Todo.
las tradicionales fiestas del barrio de los Reyes en Coyoacán. Tiene sus propios rasgos culturales, la gastronomía, el arte florícola. Alexia te muestra paso a paso la elaboración de la cecina. ¿Sabían que en Atlixco se producen aproximadamente 380 toneladas de cecina al año? Otumba, un pueblo con grandes historias. Donde pueden encontrar Burrolandia, Museo del Ferrocarril, la Casa de Virreyes, la Casa Gonzalo Carrasco y bueno, demás monumentos que los tienen que visitar para vivirlos. Te presentamos al elenco que integra la puesta en escena Club. Son invitados a una cena a la mansión Cadaveri porque los están extorsionando, porque son criminales. De todo, martes a viernes, 18 horas. Elegir tu profesión es una de las decisiones más importantes de tu vida. Podemos ser tu guía en este proceso. Acompañarte en el camino hacia conseguir tus sueños. Inicia la gran aventura de la educación superior en el IPN. Expande el conocimiento y la técnica al mundo. Explora. Hazlo con nosotros en el Instituto Politécnico Nacional. En estos 6 años, lo primero que hicimos fue, obviamente, preguntar ¿a dónde lo llevamos? ¿Qué necesita? A León lo diagnosticaron autista nivel 1 de apoyo. Actualmente es mínimo hablante, pero como les dije, todos los días es un desafío diferente, todos los días es algo nuevo. Probablemente a inicios de año necesite una terapia sensorial, probablemente a finales de año necesite terapia de lenguaje, probablemente de repente esté estable. El autismo es dinámico, todo va cambiando y van cambiando sus necesidades. Estos 6 años como familia no han sido fáciles, no es sencillo. La dinámica, como les digo, ser autista es una vida completamente diferente. Nuestro hijo mayor siempre decía, quiero un hermanito, quiero un hermanito. Al darse cuenta que no es un hermanito que juega con él de manera típica, de manera normal, no es fácil, no es sencillo. Simplemente en las salidas nos vamos con cosas, o sea, con juguetes sensoriales, con libros, con canceladores de sonido. A veces, si pedimos comida, nos tenemos que salir por alguna circunstancia. No vivimos una vida típica, no lo es. Pero también con paciencia, información, amor y sobre todo mucha anticipación lo logramos todos los días. A mi esposo sí le costó mucho más la aceptación y también el comprender qué era, porque hay muy poca información. Después de saber que León era autista, estuve 2 años en cursos, talleres como mamá, como cuidadores, asistí a congresos, porque pues no lo podemos llevar a todas las terapias que necesita. Yo soy psicóloga y después de 2 años de prepararme como mamá, me empecé a especializar como psicóloga en autismo. Hice una cuenta en redes sociales y veía la necesidad de muchas mamás que estaban en este mismo camino, que me decían, oye, a mí me pasa esto, oye, mi hijo también tiene esto, oye, ¿a dónde lo llevo? Oye, ¿y tú qué hiciste con esto? Y pues yo solamente compartía, como les digo, aprendo y comparto sobre autismo todos los días, porque es así, todos los días. Entonces me empecé a preparar profesionalmente, porque la realidad es que hice a un lado la parte de psicoterapia clínica. León, solo quiero decirte que todos los días agradezco que hayas llegado a nuestra vida. Nos has enseñado que los detalles son maravillosos, nos has enseñado a conectar con la naturaleza, nos has enseñado lo importante que es observar y ver un árbol moverse. Todos los días te agradecemos. Tu familia te ama, te respeta, te cuida y pase lo que pase, estamos contigo de la mano. Vamos a lograr muchas cosas y tú vas a ver esta cápsula y te vas a dar cuenta de todo lo que hemos logrado en este camino. Te amamos, León. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias, de verdad. Qué lindo. Gracias por compartirlo. Me surgen muchísimas dudas, como estoy segura que a las personas del auditorio también. No sé ni por dónde empezar, porque tengo muchas aquí en la cabeza ahorita que les quiero hacer. Pero a ver, la primera, y es una pregunta de una persona del auditorio, ¿a los niños se les dice que están en estas...
Y esto que te estoy explicando se llama trastorno del espectro autista. Ajá. Y entonces te dicen, explicando, se llama trastorno del espectro autista. Ajá. Y entonces te dicen, ok, por eso soy así. Esa frase, por eso soy así. Y la por eso hasta les da tranquilidad. Claro, por eso ¿no? primero les da tranquilidad, luego se enojan. Como, ¿por qué a mí? ¿No? O sea, sí lo reciben como una clarificación de lo que han vivido, ¿ok? Como entender muchas cosas que yo me tocó vivir. Entonces, no es que yo sea malo, no es que yo no sea simpático, no es que no me quieran, es que me cuesta trabajo socializar. Y entonces es un proceso de terapia y de acompañamiento a las familias, a la mamá, al papá, a los hermanos y a la persona que tiene autismo. Tú ves adolescentes, ¿verdad, Cristian? Adolescentes y adultos, sí, justamente. Creo que algo muy importante que no se ha mencionado mucho es el tema de que las personas en el espectro piensan diferente. O sea, hay una manera muy particular de pensar, muy lógica, que estructurada, pero puede tener muchos sesgos cognitivos, sobre todo en la parte social. A ver. Esto creo que es importante porque mucha de la parte conductual o incluso de la parte emocional que también viven o experimentan las cosas de una manera distinta, tiene mucho que ver con cómo procesan información y experimentan el mundo. ¿Me puedes dar un ejemplo? Un ejemplo. Por ejemplo, le entregaba el diagnóstico a un adulto y hablando de estas particularidades que tiene, iba con su esposa. Entonces la esposa de repente dice, ay, con razón, ya entendí. Yo, como, ¿qué pasó? Y dice, es que cuando le digo que estamos peleando y le digo, ya déjame en paz, dice, y se ofende la chica y dice, pues ya agarra y me deja en paz, ¿no? Y el chico así como de, pero pues es que me acabas de decir que ya no te hable. O sea, ¿por qué esperas que yo rompa un límite que tú misma me estás poniendo? Y es bien trágico porque ni la persona en el espectro autista tiene pues, la culpa de procesarla y vivir la información así, ni el neurotípico. Porque también en la parte social como que se entiende de, oye, insiste un poquito, ni siquiera tendría que explicar. No lo tengo. Ahorita ni siquiera tendría que explicar, no lo tengo. Ahorita niños y las niñas que están en este espectro. Claro, claro. Y necesitan amor, obviamente. Claro. Por supuesto, sí. Sí, es no me muy veas importante. feo, ¿eh? No. Es súper, qué bueno que lo preguntaste. Es súper importante aclararlo, ¿no? Porque también era otro mito, ¿no? Que se tenía, era un mito que las personas dentro del espectro autista, como no les interesa la interacción social, son capaces de experimentar afecto, de apegarse a las figuras de cuidado, ¿no? Hoy en día se sabe que por supuesto que desarrollan apegos, ¿no? O sea, aunque vínculos. no quieran que los toques a veces. Exacto, pero es que no es que no quieran que los toquen. Sí. Esto que hablaba la doctora de hipersensibilidad sensorial hace que su experiencia de ser abrazados sea desagradable, porque su reacción, digamos, su interpretación a nivel neuronal es que el estímulo no lo está procesando correctamente su cerebro. Pues no es que no quieran. No es un rechazo. No es un rechazo, es una dificultad para sentir tacto, olor, sabor, audición. ¿Cómo los amas entonces? O sea, bueno, los amas con el corazón, pero ¿cómo les haces saber que pues son de entrada me parece que sí es importante tal cual preguntarles, oye, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, yo te quiero dar un abrazo, ¿puedo? Y ya ellos te pueden decir sí o no, dependiendo, ¿no? Y como bien de esta de la pregunta que decías, claro, de hecho, incluso muchas de estas personas que tienen autismo buscan el poder decir te quiero, te extraño, me gusta esto, pero no saben cómo hacerlo. Incluso parte de las comorbilidades que tiene este trastorno es incluso la ansiedad, los sobrepensamientos de, pero, o sea, yo quiero hacer, pero no puedo, ¿no? Incluso hasta en algún momento el quererlo expresar, pero no poderlo hacer, les genera también incluso una situación de ansiedad. Entonces, yo creo que lo primero es preguntarles, ¿no? O sea, en esta interacción con ellos, en este vínculo con ellos, es como, oye, te quiero abrazar, te quiero dar un abrazo, ¿se puede? ¿No se puede? Y ellos ya te van a ir diciendo. Y viceversa, con ellos también algo que se trabaja son acercamientos paulatinos, también enseñarles a identificar reglas sociales, ¿no? O sea, reglas, o sea, porque para
para ellos incluso a lo mejor llegar ahorita puede ser como normal y a lo mejor hasta no saludar, pero no porque ellos traigan la idea de ser groseros, no, sino porque se les puede hacer normal, pero obviamente entre nosotros es como hay reglas sociales que se les dificulta identificar. Entonces con ellos también se va trabajando el que vayan identificando estas reglas sociales y el también tener acercamientos paulatinos incluso a por ejemplo, demostraciones, ¿no? A lo mejor les cuesta trabajo el contacto, pero, por ejemplo, a mí se me hace muy bonito incluso con los, justo con estos pacientes, es decirle, ¿de qué otra manera puedes demostrar el cariño, el amor que tienes, ¿no? Entonces, alguna vez era como, incluso si se te da bien escribir, escribir papelito en la mañana con el lunch de los hijos, porque claro que hay adultos con hijos, y escribirle, te quiero mucho, te amo, que tengas un bonito día. Y entonces, incluso ya cuando hablas justo en las sesiones, ¿cómo te hizo sentir eso? Bien, o sea, porque no los puedo abrazar o me cuesta trabajo, pero ya se lo dije el día de hoy y eso me hizo sentir bien. Ah, qué maravilla. Entonces, claro que cuando no hablan, ¿sí? pero cuando no tienen lenguaje, hay que observarlos mucho. Observarlos es el secreto, en saber qué les gusta, qué les desagrada, si la conducta que expresan tiene que ver con estas dificultades de socialización, sensoriales y de pensamiento, como decía Oscar. Cristian. Esta dificultad que tienen de pensamiento, que tienen un pensamiento muy lineal, muy rígido, y hace que se dificulte su adaptación, su funcionamiento dentro de la escuela o dentro del trabajo. Yo creo que con los adultos es bien importante como, o sea, a mí me llama mucho la atención que tienen un pensamiento que en lo formal no hay bronca, pero ya en la práctica social dices, híjole, no aplica tanto. Yo creo que es bien importante justo la escucha y la interacción con las personas, porque a veces creo que a partir del diagnóstico de repente se etiqueta y es como, y como que automáticamente empieza a haber como una interacción a partir de eso, ¿no? Y es, no, a ver, interactúa con la persona, o sea, ve cómo piensa. Yo siempre le digo a parejas, a papás, familiares, interactúa, pregúntale, no te quedes con la duda. Yo como terapeuta tengo ese aforismo de siempre pregunta, porque si das por supuesto qué está pensando él. O sea, preguntarle qué piensas, ¿qué piensas, tú qué opinas? Uno siempre se lleva sorpresas, o sea, como que bien interesante, porque a veces se queda, o sea, yo trabajando con adultos luego me quedo, híjole, sí, tienes razón en la parte formal. Trabajaba, por ejemplo, un día con un profesor que decía, es que no me gusta que los alumnos me pregunten en el examen, pero sí me gusta que me pregunten en las clases. Entonces, para él era bien complicado porque los alumnos, y él bien buena onda, bien agradable, entonces llegan y él me decía, es que casi les termino respondiendo el examen. Y entonces es como empezar a entender, bueno, ¿por qué en este contexto sí, en este contexto no? Y ir trabajando esta parte. Digo, yo he visto que algo que se complica mucho, al menos en adultos, es el tema de expresar y poner límites. Porque uno pensaría que son re buenos, pero no, muchas veces se aguantan. También digo, yo trabajo con diagnósticos tardíos, personas que en promedio desde los 35 obtienen diagnóstico. El diagnóstico siempre es adecuado, así tenga 60, me ha tocado atender pacientes de 60. Ayuda mucho a entender esta parte y sobre todo quitar estos estigmas de eres mala persona y conceptos bien feos que luego ya les dicen. Decir, antes de llegar al diagnóstico, cuando te tardas, ¿con qué se confunde? ¿Qué te dicen? ¿Es que es una persona antipática o qué? Sí, estaba leyendo un artículo hace un par de años que decía, es que en general, yo estoy muy de acuerdo, son personas muy agradables, pero la primera impresión, este profesor que les digo, yo lo vi y dije, madre, me va a regañar, ¿no? O sea, no la vaya yo a regar a decir algo, porque sí son así, ¿no? O sea, tantito rígidos, te equivocas en algo o algo que no es correcto, por eso en la escuela tienen un buen de broncas porque están corrigiendo al profesor, enfrente de todos, ¿no? Sí. Y entonces es como irles explicando, a ver, esto sí tú estás en lo correcto con esta información, pero tienes que pensar qué va a sentir la otra persona cuando en este contexto le hagas esa observación, porque son mucho así de, yo le dije a mi jefe que era tonto porque no hace tal, y no lo hace, ¿no? Y es como, híjole, pero no le puedes decir a tu jefe porque ¿qué crees? Que pues, pueden como tomar represalias. Y trabajar con el adulto es complicado justo porque ya tienen todo un esquema de pensamiento y una experiencia de vida que cambiarla es bien difícil, pero que dentro de todo tiene una lógica y pues digo, en mi porque caso, se han tenido que adaptar. Entonces todo ese proceso de adaptación, imagínate, deshacerlo, pues debe ser muy complicado. Y sabes que, Marisa, justo nos están escribiendo y compartiendo muchos testimonios. Eso es lo importante justamente de Diálogos en Confianza, que la audiencia siempre nos comparte testimonios. Por ejemplo, una profesora nos dice,
con el diagnóstico de mi hijo pude saber y entender lo que me pasó a mí misma desde la infancia. ¿no? Muy común. Claro. Eso de los diagnósticos también es importante porque luego la familia tiene conductas atípicas súper normalizadas. Sí. Entonces, atiendes al papá o viene el papá para la entrevista también y dices como, híjole. ¿Cómo le digo? Sí, ¿cómo le digo que también es heredado? ¿No? Por ejemplo, también nos dicen acá, mi hija fue diagnosticada tardíamente, lo que ocasionó un deterioro en su autoestima y además sufrió de bullying escolar. Pasamos por muchos pediatras y especialistas, no fue fácil tener un diagnóstico. Y nos preguntan acá justamente muchísimas personas cómo pueden tener un diagnóstico, a dónde pueden ir. O sea, ¿qué haces cuando de repente hay señales que dices esto no sé qué es, porque a lo mejor no es autismo, pero ¿qué es? ¿A dónde acudes? Si el pediatra no te está brindando la información, porque en la primera instancia me imagino que es el pediatra. Sí. Pero hay pediatras que a lo mejor no saben. Sí. O sea, no, sobre todo cuando las señales no son tan evidentes. Sí. Cuando estamos hablando de un autismo muy severo, es como que rápidamente lo ves y hasta no los ves en la recepción y dices, véngase para acá mi niño, ¿no? Y entonces ya sabes que sí, pero cuando estamos hablando de estos niveles de funcionamiento 1, es muy complejo y ahí es donde se retarda. Ahora, ¿a dónde recurrir? No hay una carencia de servicios en México, eso hay que decirlo. De todo, desde el diagnóstico hasta la atención en la infancia, en la adolescencia y en la adultez ni hablamos, ¿no? Los adultos de nivel de funcionamiento 1 razonablemente van a buscar ellos mismos ciertos acercamientos, pero mucha gente luego va con un psicólogo que no tiene experiencia en autismo y puede confundirlo. A nosotros nos han llegado, fui diagnosticado temas de salud, síndrome de Crohn, fui diagnosticado con depresión, TDAH, con ansiedad, trastorno de ansiedad, trastorno de ansiedad fóbico-social. Puede haber mucha confusión. Por eso, lo que yo recomendaría es buscar instituciones que se dediquen al autismo. Que las vamos a decir más adelantito, les vamos a preguntar para que nos digan a dónde acudir. Y dentro del sistema de salud público, preguntar y buscar ahí donde algunas instancias. Vamos a una pausa rapidísimo y regresando tenemos mucho más que platicar con usted y sobre todo cuáles son las terapias que se utilizan para este trastorno. Regresamos, no se vaya. Continuamos aquí en Diálogos en Confianza. Ya escuché la música. Criar a un hijo con espectro autista implica realizar ajustes, cultivar la paciencia y ofrecer mucha comprensión. Con estrategias adecuadas y el apoyo necesario, los padres pueden crear un entorno seguro y estructurado donde su hijo se desarrolle plenamente. Marco Vinicio Galaviz Navarro desapareció en Culiacán, Sinaloa, el 30 de junio de 1979. José Torres Sauzo desapareció en Tijuana, Baja California, el 19 de mayo de 2024. Fiscalía General de la República. El fentanilo te mata y lo ponen en otras drogas para engancharte. Te destruye los músculos y el cuerpo, causa paranoia y pensamientos suicidas. Provoca paros respiratorios y ataques cardíacos. Mata tus neuronas y el cerebro. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Conéctate con la nueva barra de análisis y opinión de los medios públicos. Bastó un sexenio para recuperar las funciones normales, digamos, del Estado. Siempre que viene una revolución, hay una reacción. Ellos son gente franca, pero claro, o sea, son francos del lado de los cínicos. Yo mirar a una mujer en el máximo espacio de poder, pues me parece que sí inspira. Lo que toca la trayectoria de Santa Anna es el concepto de soberanía. Macio Sare, lunes a viernes, 21 horas.
Acompáñanos a celebrar el Global Money Week en el MIDE, Museo Interactivo de Economía. Participa en actividades, talleres, juegos y mucho más para descubrir cómo proteger tus finanzas. Y recuerda, usa contraseñas fuertes y blíndate ante las amenazas digitales. Del 18 al 28 de marzo. Consulta la cartelera. Clasificación A. Contenido apto para todo público. A un nivel de asistencia más ponderante. Esto depende de la evaluación que nosotros como profesionales hagamos en el inicio para poder establecer qué nivel de apoyo requiere cada persona. Es individualizado porque todo esto depende de lo que nosotros evaluemos, las áreas de oportunidad y muy importante lo que las familias requieren, porque para nosotros puede ser muy sencillo plantear unos objetivos de terapia, porque ese es nuestro trabajo, pero siempre tomar en cuenta las necesidades de cada familia y las características de cada persona. Es muy importante el diagnóstico temprano, porque de eso nos va a dar también a nosotros la oportunidad para poder hacer un plan terapéutico eficiente y podamos apoyar a la persona en su desarrollo, en este caso en los niños. Es muy importante siempre buscar un personal capacitado que tenga los estudios suficientes para poder llegar al diagnóstico, para poder evaluar al niño, ver sus áreas de fortaleza con las áreas de oportunidad y de ahí poder prescribir las terapias y un tratamiento que sea guiado a través de todo el proceso. El plan de intervención nosotros lo adaptamos conforme a las áreas ambientales, son distintas. Entonces nosotros vamos evaluando esas demandas ambientales, son distintas. Entonces nosotros vamos evaluando esas demandas ambientales y con base a eso vamos adaptando el tratamiento y el tipo de terapia que vamos a prescribir. Recuerden que el autismo es súper importante el acompañamiento de la familia porque al recibir el diagnóstico están entrando ahora sí que a un mundo nuevo que para ellos es desconocido. Para nosotros como terapeutas, como nos dedicamos a eso, lo conocemos y sabemos el camino desde el diagnóstico hacia la intervención, pero la familia no lo sabe. Y muchas veces vienen con nosotros con mucha incertidumbre, con un montón de preguntas, y es nuestro deber el poderlos guiar, el poderles dar esa contención y también hacer un acompañamiento durante todo el tratamiento. Es una condición del neurodesarrollo donde el cerebro procesa la información y la interpreta de forma distinta. No se cura, ni la intención del profesional es curarla. Simplemente lo que vamos a hacer es que estos peques o las personas sean funcionales, se puedan independizar y puedan integrarse a la sociedad. Hay mucho estigma por el desconocimiento. Muchas veces le tenemos miedo a lo que no conocemos. Como dice... No basta llevarlo a la terapia, luego vida normal. No, como bien dijo Andrea, los papás deben recibir primero tiempo de espera para asimilar lo que les está pasando a su familia y a su hijo. Segundo, mucha información, buena, objetiva, con sustento científico. Y después hay que enseñarlos. El niño está en casa. Los mejores momentos y el mejor, digamos, proceso de cambiar este proceso de desarrollo de este niño está en que los papás tengan muchos recursos, que sepan cómo enfrentar ciertas conductas desafiantes, cómo enseñar en la cotidianidad y cómo impactar en estos procesos que se desviaron en el desarrollo de su hijo. ¿Se puede ser una familia feliz? Claro. Aún con un pequeñita o adolescente con autismo. Claro. Obviamente... o se vive es que más bien mi pregunta va enfocada a si se puede vivir de una manera positiva hacia adelante o si es un diagnóstico que genera mucho estrés en la familia, mucha tensión. Pues claro, si quieres... a mí me gustaría compartirles. Yo tuve un hermano con autismo. Él murió en la pandemia, ¿no? De 45 años casi. Entonces nos tocó vivir todo lo que pasaba en México. Desde no había un diagnóstico, se los tuvieron que dar a mis papás en Estados Unidos,
y todo lo que no le tocó a él, ¿no? Lo cual a mí siempre me ha costado mucho trabajo y me revelo mucho, y por eso mi motivación de seguir trabajando en esto. ¿Qué implica? Sí es un rayo que toca a toda la familia. Sí. Mi hermano llegó a nuestra familia cuando nosotros ya estábamos medio adolescentes. Entonces fue como el pilón, pero qué pilón nos tocó, ¿no? Sí. Y además un autismo, digamos, cuestiones genéticas, medioambientales que hacen que se expresen los genes. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde viene? La gran pregunta, doctora, te toca. La ciencia pues está muy interesada en buscar las causas del autismo, ¿no? Hasta hoy lo que sabemos es que es un trastorno donde la mayor carga de la expresión de los síntomas se debe a los genes. Hay ahí ciertas alteraciones genéticas, ¿no? Digamos que se expresan, ¿no? en ciertos circuitos cerebrales que tienen que ver con la socialización y con la conducta repetitiva, ¿no? Digamos que llamamos mecanismos aberrantes, estos circuitos que tenemos. Acuérdense que el cerebro es una red, es un cableado, ¿no? Que conecta ciertas estructuras, ¿no? Posteriores con las anteriores, y dentro de estos circuitos tenemos áreas que tienen que ver con la socialización, con el lenguaje, con el movimiento, ¿sí? Con el intercambio social. Entonces, los genes, digamos que de alguna manera codifican el funcionamiento correcto de estos circuitos. Lo que ocurre en el espectro autista es que esta codificación se está dando de manera anómala. Y es por eso que la persona que está dentro del espectro tiene dificultades para esta interacción social. No es algo que, digamos, él voluntariamente desee tener o pueda controlar, sino que es un cerebro que también le han llamado ceguera social, ¿no? Donde se le dificulta de manera nata, ¿no? La interacción social, la lectura emocional, la lectura de los ojos, ¿no? El lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces, oye, y tengo que hacer esta pregunta porque nos las hacen por parte del auditorio, que es si las vacunas tienen que ver, si las vacunas pueden causar el autismo. Sí, ya hasta ahora ya digamos que la ciencia ha dicho que las vacunas no están asociadas directamente con el desarrollo de autismo. No están relacionadas. No. Lo que ocurre es que la edad a la que se presentan los primeros síntomas o cuando se percata el médico o la familia, ¿no? Coincide con estos periodos de vacunación, con la cartilla nacional de vacunación. Y son las etapas en donde pues se están dando los primeros síntomas. Vacunado, de todas maneras habrían empezado a notar los síntomas. Si tiene espectro autista, sí. Coincide el tiempo de vacunación con el diagnóstico. Sí. Ahora, hay que tomar en cuenta que la ciencia todo el tiempo está en recambio. En la ciencia no hay absolutos, ¿sí, Marisa? O sea, digamos, se sigue investigando, o sea, porque hay factores inmunológicos que también se han asociado con la condición del espectro autista. No sabemos también si al momento de aplicar una vacuna se detonan ciertos mecanismos, ¿no? A nivel cerebral que hace que se presenten estos síntomas, ¿no? Pero hasta este momento no hay evidencia que una vacuna produzca autismo. Ok. Y la recomendación es vacunar a los niños. No, por supuesto. Vean ahora la tosferina. O sea, y el sarampión. El costo de no vacunar a la población, ¿no? Puede tener consecuencias mayores, ¿no? Que pensar que un niño va a desarrollar autismo por vacunarse. Claro. Vamos contigo. Tenemos muchos comentarios. Muchas gracias a la audiencia que están muy activos aquí escribiendo. Nos dicen por acá, desde Guadalajara, mi hijo de 5 años fue diagnosticado con autismo leve. Apenas empieza a pronunciar algunas palabras. Lo estamos tratando con un neuropediatra, tiene prescripción de medicamentos y lo llevamos a terapias de lenguaje e integración sensorial y hemos ido adaptándonos a distintas terapias que mi hijo va requiriendo. En el caso de las escuelas, estuvo en un kinder particular con apoyo de monitora, ya que en la escuela no le prestaban atención. Ahora lo tenemos en un camp, en el cual convive y se desarrolla con otros niños con condiciones distintas. ¿Qué otros modelos de educación o escuelas se recomiendan para que los niños con condiciones de autismo se desarrollen plenamente? ¿Quién quiere contestar? Híjole, bueno.
no es que exista un solo tipo de escuela, ¿sí? Depende de lo que hemos mencionado. Si del nivel de funcionamiento, de las capacidades que ha desarrollado el niño, de las dificultades que presenta la persona, ¿ok? En función de eso, lo ideal, y hablando de derechos humanos, es que asistan a la escuela regular. Sí. Y que dentro de sus entornos naturales reciban los apoyos adecuados. La figura de monitor es esta persona que se ha generalizado, no es que de moda, se ha generalizado. Algunos chicos y chicas van a necesitar esta figura, que es una persona con cierto conocimiento, especialización. No existe una profesión en México para monitores. ¿Que le llaman sombra? La también. sombra, la figura sombra. Sombra es horrible el término, ¿no? Pero la figura monitor es que está acompañando y brindando los apoyos para que el niño pueda dar respuesta a los requerimientos de la escuela. Pero no es como la medicina. La intervención tiene que ser integral, ¿no? Hay que atender como en terapias ciertos aspectos para ayudar al niño a que supere ciertas dificultades como las que mencionábamos, ¿no? De cómo socializa, de cómo no interpreta, de cómo que entienda que el otro no responde como él piensa. Ese tipo de cosas. Que si no tiene lenguaje, pues terapia de lenguaje. Ahora, yo sí quisiera aclarar, la terapia del lenguaje tradicional para dificultades orofaciales de habla no es la terapia que necesitan las personas con autismo. Las personas con autismo necesitan especialistas en lenguaje, pero en comunicación. El problema no está en que no puedan hablar. Algunos, obviamente, de no hablar, pues todo el aparato fonoarticulador se va atrofiando, pero no es la problemática. Su dificultad es no comunican. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer esta combinación. Entonces, las terapias, ojo con el terapeuta que lo queremos llevar, ¿no? Entonces, no es que lo llevo a la terapia tal, la terapia sensorial, obviamente, ¿no? Que está muy en boga, sin duda, es una de las aproximaciones que hay que hacer, pero también hay que vigilar la salud, también hay que ver toda la respuesta fisiológica que tiene el niño. El tema de los medicamentos que menciona, bueno, yo no voy a decir nada que yo no soy experta, pero no todas las personas no necesitan necesariamente medicamento, porque algunos medicamentos se indican para como bajar ciertos síntomas de hiperactividad, hiperreactividad, y eso pues no ayuda no compone, ¿no? Simplemente está como tapando una característica. Los síntomas. Claro. Los síntomas. Fíjate, tenemos una entrevista que le hicimos a Eduardo Díaz Tenopala, que hoy en día están. Un punto también muy importante. Es quizá también la estrategia que más ayuda es tratarlo como cualquiera de nuestros alumnos, tratarlo como cualquiera de nuestros hijos, tratarlo como cualquiera de nuestros empleados. Es decir, no requerimos necesariamente estar hablando de que hay que buscar ciertas estrategias demasiado específicas para apoyar a una persona dentro del espectro. Quizá lo que más le pueda ayudar es que entendamos cuáles son sus características, entendamos cuáles son sus retos, cuáles son sus habilidades, y sobre eso poder de alguna forma darles información y, lo más importante, tratarlos como cualquier persona. Yo creo que eso hoy en día es como el elemento central que tenemos que buscar. Esta parte de poder convivir con ellos, entender su proceso, saber que son como nosotros, con diferentes gustos, con diferentes intereses, y que podemos hacer y podemos generar una convivencia muy sana. Los principales retos en las personas adultas básicamente es, ahorita como país, México como país, tenemos un compromiso con los adultos en términos laboral, ¿sí? O sea, no hay espacios laborales donde ellos puedan trabajar. Vaya, no es que no existan los espacios, existen los espacios, sin embargo, muchas veces las empresas, las instituciones que pueden ofrecer o que pueden dar estos trabajos, les falta sensibilización a entender cómo es el proceso de la persona dentro del espectro y cuáles serían los apoyos que habría que dar para que puedan desarrollar de mejor manera sus capacidades. Una persona autista, un autista puede perfectamente desarrollarse en el campo laboral si le brindamos las estrategias y le brindamos los apoyos que se requiere para poder desarrollar su trabajo. Carlos David Langarica Montes desapareció en la colonia Centro, Manzanillo, Colima,
el 5 de mayo de 2024. Eric Guadalupe García Carreón desapareció en la localidad La Salada, Tecomán, Colima, el 5 de junio de 2024. Fiscalía General de la República. Descarga la app 11 Noticias Digital y lleva contigo la información más relevante desde tu celular. Noticias nacionales, internacionales, cultura, ciencia, deportes, economía, salud, entretenimiento, así como la transmisión en vivo de nuestras coberturas. Mantente al tanto de nuestros acontecimientos actuales y al instante mediante nuestra función de alertas, disponible para iOS y Android. 11 Noticias, prestigio informativo. El fentanilo te mata y lo ponen en otras drogas para engancharte. Te destruye los músculos y el cuerpo, causa paranoia y pensamientos suicidas. Provoca paros respiratorios y ataques cardíacos. Mata tus neuronas y el cerebro. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Todavía hay quienes proponen levantar muros y aplicar mano dura en la frontera norte. Trump quiere que México haga realmente su trabajo sucio de deportar a personas o repatriar a personas a otros países. Si Estados Unidos quiere detener los flujos migratorios alrededor del mundo, pues que deje de dar de golpes de Estado, que deje de andar interviniendo, que deje de andar de injerencista. En esta trinchera exploramos la difícil relación bilateral México-Estados Unidos y creemos en una frontera sin muros. Martes, 23 horas. Formar a un niño con trastorno del espectro autista es desafiante, pero las familias no deben hacerlo solas. Acceder a redes de apoyo brinda herramientas para afrontar cada etapa del proceso. Pues ya estamos aquí de regreso y hay un sinnúmero de temas que tienen que ver con todo lo que estamos hablando ahorita. Y justamente una inquietud por parte del auditorio es ¿qué pasa con los trabajos? ¿Qué pasa si ya tenemos el diagnóstico, ya nuestros niños crecieron, ya son adolescentes, crecen a la edad adulta? Tú que los convives más de cerca también, adolescentes y adultos, ¿qué has visto? ¿Cuál es la problemática? Es súper problemática porque, creo que hay varios como periodos muy importantes. Uno que yo he visto es cuando me terminan la carrera, ¿sientes? Y entran a esta vida laboral, pierden toda esa estructura que habían tenido toda la vida de vas a ir a un horario, tal. Entonces, empezar con esta parte de buscar trabajo, mandar currículum, es todo un tema de cómo se hace un currículum, qué vas a decir y qué no dices en entrevistas. Me pasó una vez un chico que las entrevistas tienen varios apartados, ¿no? Cuando se habla de este apartado personal, soltó toda la sopa de la bronca familiar, se puso a llorar en la entrevista, evidentemente no lo contrataron. Entonces, son esas cositas que tienes que ir viendo un poquito, insisto, va a ser una entrevista, ¿por qué? ¿Qué te van a preguntar? ¿Cuál es el sentido? ¿Se debe de decir o no dices? En mi experiencia, lo dices después. A menos de que haya un programa de inclusión muy establecido donde estaría genial. Pero muchas veces, pues al decirlo, la mayoría de las empresas, también como el seguro les cuesta más, tienden a, mejor no. Pero ya hay gente muy talentosa con autismo, pero muy talentosa. Sin embargo, me imagino que pues sufren de este tipo de discriminación también. Sí, claro, porque suelen ser gente muy hábil en grado 1, o sea, y sobre todo si estudiaron, por ejemplo, esto de su tema de interés, suelen ser muy buenos. ¿Cuál es la bronca en los trabajos? Que no, o sea, sí es importante que hagas bien tu trabajo, pero también importa mucho la interacción social. Y algo que les pasa mucho es que están o subcontratados en relación a la experiencia o responsabilidad que podrían tener, o de plano recurren mucho al autoempleo, porque toda esta parte social, por ejemplo, en oficinas, o sea, yo tenía un paciente que me decía, es que es regresarse a la secundaria, o sea, no le puedo hablar a la compañera porque ya ando con ella, no le puedo hablar al jefe que no sé qué porque soy un lamebotas, ¿no? Entonces, es lo que se les complica mucho esta parte de estar interactuando
y sobre todo pues leer las intenciones de las demás personas. Este lenguaje no verbal, que es el que la gran mayoría de personas ocupamos todo el tiempo, a ellos les cuesta en esta literalidad. Ahorita me acordé que hay una serie de un médico que se supone que tiene autismo y que es excelente, extraordinario médico. Claro que los pacientes pues se mueren, se quieren morir del susto cuando ven que el médico que los va a atender es autista, ¿no? Pero tienen capacidad maravillosa para muchas cosas, o sea, no hay que tener ese estigma, ¿verdad? Sí, tienen muchas fortalezas en general, ¿no? Principalmente, como ya lo había mencionado antes, y aunque suene repetitivo, estas fortalezas, o sea, digamos, algo que puede ser en algún momento un síntoma, se puede volver una fortaleza, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso tengo una paciente que justamente le gusta mucho esta parte de los idiomas. Entonces se ha puesto a estudiar, y hoy en la actualidad domina 4 idiomas, ¿no? Y realmente empiezan a desarrollar digamos, una capacidad intelectual bastante buena. Quizás ahí en esos casos lo que se trabaja más son esta parte de las reglas sociales, la cognición social, esto que decía, qué sí puedes decir, qué no puedes decir, y ya incluso, por ejemplo, esta paciente ella de repente dice, ay, a veces pienso que mi jefe es no sé qué, pero ya no se lo digo, ¿eh? Entonces, claro, o sea, si hablamos en dónde pueden trabajar, pues realmente tienen la capacidad para desarrollar cualquier empleo. Obviamente va en función de esta parte cognitiva que tengan desarrollada también, pero pues en general, siempre y cuando se trabaje lo de las reglas sociales, casi en cualquier trabajo, ¿no? Bueno, yo quisiera agregar nada más que en estos casos se están refiriendo a los más funcionales, ¿no? Sí. Pero recuerden que tenemos el nivel 1, el nivel 2, ¿no? Donde la capacidad intelectual puede ser promedio bajo, y entonces es donde se van a requerir mayores ajustes. Platicábamos en el corte, ¿no? De que existen algunas asociaciones que hacen este enlace de la inclusión laboral. Quizá Judith quisiera complementar un poco de esto. Por supuesto es que siempre tenemos que pensar que cada persona es única y individual. Irrepetible, que tiene sus propias características, dificultades, y también tiene un entorno familiar. Porque si tenemos una familia que no ha podido y que su circunstancia económica, social, no le permite llevarlo, subirlo, bajarlo, puede haber chavos que tengan muchas habilidades, pero que no pueden andar solos en la calle. Entonces, el analizar qué apoyo requiere cada persona en distintos aspectos muy integrales, no solo, es como si de su casa se teletransporta al trabajo, ojalá, no pasa eso. Entonces, hay personas que no van a poder hacer estos trayectos que ocurren en una ciudad como México, o en cualquier otro lado, ¿no? Requieren apoyos para eso, requieren apoyos para el ajuste social, requieren apoyos, incluso, como decía Cristian, hasta para entrar. El primer paso, el primer filtro, y a lo mejor no consiguen un trabajo, no porque no tengan capacidades y formación profesional, sino porque no pueden pasar el examen psicológico, no pueden pasar los tiempos que implican las pruebas de filtro para un empleo. Y ahí es donde las empresas tienen que tener flexibilidad. Ahí es donde a veces decir que tienen autismo puede ayudar, ¿no? Y a veces puede perjudicar. Entonces es ir entendiendo, pero entender que no solo es una problemática de la persona, es una problemática social, nos toca a todos, y todos tendríamos que hacer esto. Ahora, las personas que nivel de funcionamiento 2 y 3, la realidad en México es que no hay respuesta. Terminan procesos de educación, los centros de atención múltiple, en las instituciones como domos de educación de atención especializada, y termina este proceso de edad y se van a sus casas, se regresan a sus casas, y no hay respuesta, y no hay a dónde llevarlos, y implica mucha atención, y son servicios costosos, y nos enfrentamos a una realidad bien complicada. Económica, que también, o sea, me imagino que el pronóstico de un niño, una niña, con esta circunstancia depende mucho del dinero con el que cuentan para poder ir a sus terapias, para poder estar en tratamientos, para poder insertarse en la vida útil, ¿no? Fíjate que tenemos un comentario en YouTube, nos escribe Genaro y nos dice, como experiencia personal,
con autismo es difícil tener la entrevista presencial, pero cuando es en línea no se dificulta mucho, la verdad. Me han contratado más por entrevistas en línea que cuando voy a la empresa. Ojalá que haya una regularización en esa parte para los procesos de selección. Fíjense que les quiero compartir una cápsula que preparamos. Es con Celia Barreto, ella es consultora en inclusión y de diversidad laboral, y aquí ella nos habla justamente de esta realidad de los retos laborales. Vamos a escuchar. Bueno, las principales barreras que enfrentan las personas que pertenecen al espectro autista para buscar empleo están relacionadas en primer lugar pues con el desconocimiento de su condición. En realidad hay una serie de mitos, de prejuicios, de estigmas en relación con las personas del espectro autista, y eso pues finalmente hace que no se considere que sean candidatas para algún puesto de trabajo, sino que en realidad al parecer su condición limitaría su desempeño en cualquier entorno laboral, lo cual evidentemente no es cierto. Y bueno, pues este desconocimiento también lleva al hecho de que las empresas no se estén planteando el poder incluir dentro de su fuerza de trabajo a personas neurodivergentes, y eso también lleva a pues que haya cada vez menos oportunidades y apoyos para las personas neurodivergentes para poder acceder a un empleo. Las personas que pertenecen al espectro autista no es que propiamente tengan alguna dificultad o limitación para desarrollar algún empleo. Más bien, aquí el problema es que los entornos laborales no son propicios ni están adecuados para que personas con alguna discapacidad puedan desarrollar un empleo en igualdad de condiciones con las demás. Lo que sí es necesario, evidentemente, es que las personas empleadoras y las organizaciones, ya sea públicas, privadas o sociales, que puedan incorporar a personas del espectro autista en su ámbito laboral, conozcan esta condición y realicen los ajustes que sean necesarios para poder facilitar el desempeño adecuado de cualquier trabajo de parte de una persona del espectro autista. Es importante incluir a personas que vivan dentro del espectro autista, que presenten alguna condición de esa naturaleza, porque finalmente son parte de la diversidad humana que integra nuestra sociedad. Todas las personas debemos de tener derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, y en ese sentido ninguna persona debe de ser excluida de ningún derecho. Y en un momento dado, en realidad como sociedad somos corresponsables por hacer que todas las personas podamos ejercer estos derechos. Obviamente el Estado es el protagonista, ¿no?, en garantizar los derechos para todas las personas, pero finalmente eso da cuenta de la diversidad que somos. No hay nada más natural en la humanidad que la diversidad. Qué bonito eso que dice, y es cierto. Todos somos distintos, todos somos diferentes, y eso nos enriquece a unos y a otros. Hay muchas preguntas, nos están preguntando sobre todo qué organizaciones, qué instituciones, a dónde se acercan, a dónde acuden, y sobre todo qué pasa si de repente estás viendo un programa como este y de repente dices, híjole, a lo mejor yo no he sido diagnosticada, yo tengo ciertas características que a lo mejor resuenan con lo que estamos hablando. ¿Qué hacen? ¿A dónde van? ¿A dónde se acercan? A ver. Gracias. Bueno, para recibir el diagnóstico están las instituciones públicas e instituciones privadas, ¿no? Ajá. Depende de la etapa del desarrollo también. No es lo mismo evaluar un preescolar que un escolar y un adolescente o que un adulto, ajá, ¿no? Si están buscando instituciones privadas para niños y adolescentes, tenemos toda la red del sistema de salud. En la Ciudad de México, el Hospital Psiquiátrico Infantil, Dr. Juan N. Navarro, el CISAME de San Jerónimo, ¿no? Que ya lo mencionaron aquí, que a veces pasa que sí buscan la atención, pero
En ocasiones, incluso el profesional de la salud comenta que no hay nada de qué preocuparse, ¿no? Entonces, sí, un tip que les doy a veces en los foros de las mamás cuando dicen, es que yo ya fui con uno, fui con otro, ¿no? Es acercarse a las organizaciones, las asociaciones civiles que están conformadas de papás que ya recibieron un diagnóstico para sus niños, porque ellos les van a ahorrar el caminito, les van a decir, mira, no pierdas el tiempo, es aquí. Sí. Aquí. Directamente aquí. Yo fui con todos estos que ya tú también pasaste. Entonces, esa es una opción, buscar las asociaciones civiles de papás, comentarles cuáles son sus preocupaciones y seguramente ellos les van a ahorrar mucho tiempo para el diagnóstico, porque ya lo saben, ¿no? Exacto. Yo les recomendaría a las familias que se hagan como su buen cuestionario. Ellos, ¿a dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Quién me lo recomendó? ¿Qué experiencia tienen? ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? Porque en esta necesidad como de que me digan que no, o que me digan que la realidad no está por ahí, a veces se pierden un tiempo, ¿no? En este proceso. El dato de México es 1 de cada 115 niños. En un estudio que se hizo hace ya algunos que se tiene en México, ¿no? En Estados Unidos y es evidente que algo está pasando, que sí hay más, pero además los detectamos más, se mejoró y amplió el espectro, hace que los que no se detectaban ahora entran en este esquema. Yo creo que quiero aportar un poquito. Sí, retomo un comentario de la psiquiatra que es bien diferente hacer el diagnóstico en la infancia, en la adolescencia y en la adultez. Digo, y particularmente adolescentes y adultos, el diagnóstico es muy clínico. O sea, tienes que ver cómo es la historia de vida, analizar si esas características van por el lado del espectro o puede ser algún otro tipo de condición o comorbilidad. Alguna vez leía que a Gabor Maté, que decía que es muy difícil este tipo de diagnósticos porque no hay una prueba de sangre que te diga es autista, ¿no? No hay algo palpable. Todo es clínico, es en la entrevista, tiene que ver con aunque el las investigaciones ahí van, hay cosas de punta en este momento que prometen con cierto tipo de análisis en el pelo y cosas así que todavía no están aquí. Me gustaría mencionar algo. La Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual, conocida como CONFE, tiene un directorio muy amplio de las organizaciones civiles que nos dedicamos a esto. ¿Dónde encontramos eso? En la red CONFE, y ahí vas a poder... CONFE, ¿sí? Ahí ellos tienen este directorio. CEMEFI también, las instituciones que nos hemos registrado en el Centro Mexicano para la Filantropía, también cuenta con un directorio en donde podemos revisar y buscar a organizaciones. Y finalmente, Autismo Teletón tiene un directorio. Tiene un directorio en su página, ahí podemos encontrar las instituciones. Vamos a una pausa rapidísimo. Más importante. Y ahorita continuamos. No se vaya, seguimos aquí todavía. Contar con el apoyo de especialistas en trastorno del espectro autista, así como compartir experiencias con otras familias y rodearse de personas que comprendan y acompañen el proceso, marca una gran diferencia. Manuel Acosta More desapareció en la ciudad de Veracruz, el 7 de mayo de 2024. Luis Alexander Herrera Zamora desapareció en la ciudad de Veracruz, el 18 de enero de 2024. Fiscalía General de la República. En México, todas las niñas y niños tienen derecho a una vida saludable. A partir de marzo de 2025, en las escuelas ya no habrá más comida chatarra. Ahora se consumirán alimentos más nutritivos y de temporada. Además, se fomentará la actividad física y el cuidado de la salud. Entre todas y todos formaremos una infancia más feliz y activa. Vive saludable, vive feliz.
Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Hoy vamos a conocer Mundo Patitas Asociación Civil, así es que los invito a que me acompañen a hacer. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Cuando hablamos de un espectro, hablamos de una gran variedad en las manifestaciones clínicas. Dentro del espectro tenemos varias categorías que antes se denominaban como Asperger, autismo, trastorno generalizado del desarrollo. En la intensidad. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la respuesta social del bebé. En el caso del espectro autista hay, digamos, alteraciones en este neurodesarrollo. Estos marcadores tempranos, hitos del desarrollo que deberían irse presentando, vamos viendo que de pronto no se están dando de la manera adecuada, ¿no? Un factor de buen pronóstico, un predictor de ganancias en el desarrollo tanto cognitivo como social, como del lenguaje, es iniciar las intervenciones de manera temprana. ¿Y qué es temprano? Tan temprano como antes de los 3 años de edad. Desde que un pequeñito nace, empiezan a ver incluso pequeñas o palabras sueltas, ¿no? Como mamá. Quizás. Que las personas en el espectro piensan diferente. O sea, hay una manera muy particular de pensar, muy lógica, que estructurada, pero puede tener muchos sesgos cognitivos, sobre todo en la parte social. Tiene mucho que ver con cómo procesan información y experimentan el mundo. La ciencia pues está muy interesada en buscar las causas del autismo, ¿no? Hasta hoy lo que sabemos es que es un trastorno donde la mayor carga de la expresión de los síntomas se debe a los genes. Con mucho dinero prendían los edificios y después ya no pasaba nada. Más bien yo creo que tenemos que seguir insistiendo. Así es. Así es. Vamos contigo, Azú. Vamos con comentarios. Nos han llamado mucho la audiencia de diferentes partes del país. Por ejemplo, de Veracruz nos dicen, tengo un nieto de 18 años, pero nunca me han dicho si tiene o no autismo. A los 9 meses de nacido tenía ciertas características y acudió a una escuela especial. Lo único que tiene es un diagnóstico de inmadurez a los 2 años. Esto fue a través de un encefalograma. ¿A dónde puedo llevarlo para que tenga un buen diagnóstico? No. ¿Viven en Veracruz? En Veracruz, sí. Sí, la verdad es que se me dificulta pensar en este momento, así alguien específico que les pudiéramos comentar, pero pues nuevamente, ¿no? La red. O sea, como bien explicaba hace un rato la doctora, el sistema de salud aquí en México tiene 3 niveles de atención. La atención pública, ¿no? Que es el primer nivel, que son clínicas, centros de salud, los de segundo nivel, hospitales, y tercer nivel los institutos, ¿no? Entonces, en Veracruz quizás puede ser desde el hecho de ir desde su clínica y si de ahí le dan la referencia también para el hospital y ya seguramente en el hospital podrá haber la especialidad de paidopsiquiatría. ¿Cuántos años dijo que decía? 18 años. Entonces, en todo caso sería psiquiatría, ¿no? Esa podría ser una posibilidad de atención a nivel público, ¿no? Ahora bien, dicen que hay otras instituciones también a nivel privado, quizás Teletón, por ejemplo, me parece que sí hay Teletón Veracruz, ¿no? Mencionábamos al inicio del programa, ¿no? Estos sonidos guturales repetitivos sí pueden ser. Acuérdense que un solo síntoma no hace el diagnóstico, ¿no? Sí. Necesitamos hacer una evaluación completa, ¿no? De este joven, ¿no? Y bueno, pues es común, ¿no? Que los cuidadores también se desgasten. Es común que justamente con esta problemática que muchas veces al no encontrar los apoyos en la escuela, pues los retiran de la escuela y entonces no tienen dinero para las terapias, las instituciones a lo mejor no estamos dando, tenemos la infraestructura suficiente para la demanda de atención y entonces algo común en México es que muchos de ellos se quedan en casa y pues ya alguien tiene que cuidarlos las 24 por 365 días al año, entonces algo común que ocurre en los cuidadores es el desgaste del cuidador, el desgaste.
algo común que ocurre en los cuidadores es el desgaste del cuidador, el desgaste emocional del cuidador. Sí. Entonces, de nuestra conducta, tendríamos que trabajar en eso. Sí. Con Eduardo Díaz Tenopala, esta es la segunda parte, él es psicólogo y aquí nos explica la importancia justamente de concientizar a nivel social esta situación. Vamos a escuchar. Esta parte de la estigmatización tiene mucho que ver con la parte del desconocimiento, o sea, sí lo pondría yo en términos de desconocimiento, no tanto de ignorancia. Me parece que aquí habría que pensar más en una cuestión de desconocimiento. La gente no conoce sobre el tema, y no conocer sobre el tema pues se vuelve una situación, se vuelve una barrera en el proceso. Ahora, hoy en día también hay muchas campañas, hay mucha información, hoy en día hay una información muy diferente a lo que se hace 20, 25 años, ¿no? Desde el autismo se habla del autismo, escuchamos a comunidades autistas alzar la voz, escuchamos a los padres, escuchamos a los profesionales, hay mucha más información. Falta, siempre va a faltar, pero sí es importante aclarar que no es un problema de país, es un problema mundial. O sea, a nivel mundial todavía no hay la conciencia ni el manejo de la información. Hay países que tienen ciertas estrategias o ciertos elementos a su favor, pero en general es todo un tema a nivel global que hay que ir desarrollando. En México hay mucha más información, en México hay mucha más apertura. Ahora, sí sigue habiendo el estigma de que viven en su mundo, el estigma de que no se relacionan, el estigma de que puedan ser agresivos incluso, ¿no? Hoy en día sabemos que eso es una mentira y eso en realidad no existe. Existen personas y cada persona tiene diferentes habilidades y diferentes retos. Y esas personas tenemos que abrirnos, o sea, nosotros tenemos que abrirnos a darnos cuenta que tienen necesidades y habilidades diferentes. Y eso es simple y sencillamente lo que es un autista. Hay mucha información en internet, lamentablemente, que te dan esta posibilidad de ver estos instrumentos como para darte información y pensar o darte una guía de si son o no estás o no estás en el espectro. Y creo que es bien importante dejar bien claro que todos estos instrumentos que aparecen en internet tienen que ser corroborados por un profesional. Es decir, la persona que lo conteste tiene que buscar ir con un profesional que va a descartar o va a corroborar ese diagnóstico, un profesional que conozca de diagnóstico. Sí creo que es bien importante tener una visión muy realista de lo que está pasando hoy en día. El diagnóstico no se hace a través del contestar un instrumento, un cuestionario en internet. Hay que buscar un profesional que ayude y que guíe el proceso del autista. El papel de la familia es muy importante. El papel de la familia tiene que ser encaminado a romper estos estigmas de los que estamos hablando. El primer núcleo donde hay que romper el estigma es en la familia. La familia tiene que darle la oportunidad a la persona autista a que desarrolle sus habilidades, a que sea tratado como cualquiera de los hijos, a que no se le dé un trato especial, a que no se hagan concesiones sobre ciertos aspectos de su vida, a apoyarlo, a brindarle de alguna manera las herramientas para que pueda salir adelante, buscar los espacios psicológicos, los espacios terapéuticos, los espacios educativos de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Porque este es el punto más importante. La familia es de donde parte todo este proceso, y en la medida en la que pongamos un límite, pongamos un proceso en el que la persona dentro del espectro conozca qué se debe y qué no se debe, le estamos abriendo la posibilidad de una adecuada adaptación al proceso escolar, al proceso laboral, al proceso social, ¿sí? A todos los contextos en que una persona autista se desenvuelve. Esto que dice Eduardo es darle, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? Yo creo que no nos debe de dar miedo a hacerlo, ¿no? ¿O les parece mal que uno pregunte? No. Peor es como hacerlos a un lado. Claro. ¿no? De hecho, me parece que en este caso el desconocimiento nos puede llevar a generar prejuicios, y esos prejuicios a limitar nuestra conducta y nuestra interacción con las personas. Y obviamente un niño, un adolescente, un adulto con este trastorno realmente es también una persona, ¿no? Que también incluso probablemente tiene el deseo de querer interactuar. Entonces, como lo decía en comentarios y todo, por ejemplo, acá nos dice Miri, trabajo en una zona escolar, todo. Por ejemplo, acá nos dice Miri, trabajo en una zona escolar a nivel primaria. Es impresionante la cantidad de niños diagnosticados con el espectro autista, pero lo pone entre comillas. Y ella quiere preguntar, dice, he visto documentales que hablan de estudios realizados donde está comprobado que muchos niños que han recibido un diagnóstico
en realidad están sobreexpuestos a las pantallas y pueden presentar comportamientos de autismo. En realidad está aumentando el número de niños en el espectro autista o pueden estar mal diagnosticados y qué tanto afecta la sobreexposición a las pantallas digitales. A ver, Pati. Sí, bueno, primero, uno en 100 en México, ¿no? O sea, quiere decir que si tienes 3 grupos, ¿no? De 30, pues por lo menos vas a tener 3 niños. No es tan raro, ¿no? Supervisas la instrucción y te obedece. Eso no es autismo, ¿ok? Claro. Entonces, realmente no hay una asociación entre el uso de pantallas y desarrollar autismo. No lo causa. No lo causa. Sí. Lo dijiste perfecto. Lo que sí pasa es que niños que están dentro del espectro tienen mucha mayor afición por el uso de pantallas, ¿no? Claro. Eso sí, y que pueden, como parte de su interés circunscrito, ¿no? Buscar y videos, y entonces eso hace difícil retirar el uso de pantallas. Pero es al revés, ya tiene autismo y entonces tienen más afinidad por estos aparatos, pero no al revés. ¿Okay? Ahora creo que también es importante mencionar que, yo lo veo con adolescentes y adultos, el uso de los dispositivos empieza como representar mucho de la interacción social que tienen, porque es más fácil mandar mensajito que agarrar y marcar. Entonces, sí, obviamente también hay que regular porque si llegan adultos con adicciones a videojuegos, son muy propensos a conductas adictivas, ¿no? Pero no estar frente de una pantalla no necesariamente es algo negativo. También por ahí pueden interactuar. Hay personas que se dedican al arte y súper bien, o sea, tienen como que también sus páginas. Entonces, no creo que hay que satanizar tanto el uso. Obviamente el uso excesivo. Ver para qué lo usan, de qué manera, qué están viendo. Incluso como un instrumento de comunicación. Porque estos equipos nuevos tienen lectores de voz que pueden ayudar, instalar comunicadores que podrían facilitar la interacción de la persona. Entonces, no hay que generalizar. Ok, fíjate qué importante es hablar de esto para saber que no necesariamente es malo, ¿no? Depende. María también nos dice desde el estado... Lo hace, nada más que no sé dónde está esta persona, pero es estos... Que se acerque a Domo, porque ¿qué creen? Que nos estamos despidiendo. Vengan con nosotros. Se nos fue el tiempo, podríamos seguir platicando de esto muchísimo, pero le agradecemos su presencia y los seguimos esperando todos los martes en Diálogos en Confianza. Gracias. Cine del 11 presenta. Con ustedes, el mejor tragafuego del mundo, el Gran Ranza. ¿Y qué dijo usted, señor Patiño? ¿Y por qué estoy tan contento, señor Patiño? Cariñito amado. La risa de la ciudad, con Almaderia Fuentes y Joaquín Cordero. Martes, al mediodía. México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia.